un lindo y hermoso lunes. Muchas, pero muchas bendiciones. Hoy tenemos el suceso del diluvio. Es sorprendente, pero hoy podemos preguntar o hacer respuesta a tantas preguntas. ¿Por qué Dios permite tantas desgracias? A veces uno como cristiano puede decir, bueno, porque es una prueba que está pasando a mi vida. Por eso el Señor lo está permitiendo, que me suceda lo que me está pasando. O quizás algo mal estoy haciendo. Algo no está bien en mi vida. Algo quiere el Señor que supere en mi carácter. Pero para muchos que no estudian la palabra de Dios, les parece terrible lo que muchas familias están pasando. Perder a sus hijos, hambre por donde sea. Todas esas cosas que ya en la Biblia están declaradas de lo que Dios nos anunció con anticipación de lo que íbamos a vivir, de lo que iba a pasar. Y bueno, hoy en este estudio espero en el Señor que podamos sacar una conclusión personal. Hoy para este estudio ya en este día lunes, ya el segundo día de la semana, pues nuevamente mi hermana Irma aquí está conmigo acompañándome para llevar a cabo esta hermosa lección. Irma, bienvenida. Fielmente, pastor, fielmente. Servirle al Señor es un privilegio y qué mejor pues hacerlo, ¿verdad? Estudiando su palabra, dando el repaso y dedicando el tiempo, como decía usted, ¿verdad? Al estudio de la misma para que entonces se nos vayan a ir quitando las asperezas que tenemos, que necesitamos ser transformados. Así es de que, y sí, vamos a estudiar esta semana el suceso del diluvio, pastor. Amén, así es. Pero sin más, pues vamos a ir como siempre a la oración para pedirle al Señor que Él sea que nos dirija, que nos dé palabras para poder entender el suceso del diluvio. Irma, ¿quieres llevarnos en oración? Claro que sí, Vamos pastor, vamos a orar. Padre nuestro, una vez más, Señor, venimos delante de ti con corazones agradecidos, Señor, por un lunes que nos permites vivir en esta tierra. Al abrir tu palabra, Señor, pedimos de tu gracia, que tu Espíritu descienda, Señor, y nos des entendimiento, Señor. Tú dices que si queremos entendimiento debemos venir a la fuente de vida, y esa fuente eres tú. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos, Señor, de poder acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Bueno, sin más ni menos, quiero decirles, ya que quizás ayer domingo las oficinas o las librerías del ministerio estaban cerrados, que hoy usted puede hacer esa llamadita. No lo digo que lo aparte porque no se lo van a apartar, a menos que pida que se le envíe. O que lo pague. O que lo pague anticipadamente, ¿verdad? Pero usted puede venir ya sea aquí a Perris o puede ir allá, a un ladito de la iglesia de Saugue, donde está la otra librería del ministerio. Usted va a ver que esta lección tiene mucho que ver con todo lo que este libro indica. Por decir, ¿verdad? Uno de los capítulos es la historia verídica de cómo fue en los días de Noé, construyendo el arca. En realidad, ¿qué fue lo que pasó en el diluvio? Esto lo divide en dos partes. Y aún cuando se construyó o la destrucción que hubo por las aguas que el Señor envió en el diluvio. Por eso hoy, el título que tenemos hoy es, el suceso del diluvio. Entonces, sería interesante que si usted obtuviera este libro, ¿verdad? Pudiera comparar la historia de la lección como con la historia que nos cuenta también directamente la sierva del Señor. Amén. Ok, Irma, pues si no hay más, entonces entremos al estudio de la lección. Vamos a entrar, pastor. A mí me gustaría abrir con el Salmo 33:9.
Ok. Salmos 33:9, porque vemos aquí el suceso del diluvio, ¿no? Ese es nuestro título para este lunes. Y ahí pues se nos deja saber por qué Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces podemos ver nosotros aquí, pastor, que todo lo que nosotros vivimos ahora, todo lo que nosotros tenemos, es por Él, porque Él lo creó. Hay un suceso, una historia, ¿verdad?, de cómo el Señor empezó a hacer las cosas. Sin embargo, hay una diferencia, porque en la creación que estudiamos hace como 2 semanas o 3 semanas, pues ahí habló que el Señor habló y existió, lo que dice nuestro versículo, ¿verdad? Pero cuando llegó con nosotros, pastor, Él tomó un cuidado especial. Sí. Él dijo, voy a tomar a Víctor de este pedazo de barro y lo voy a crear. Habrá estado muy café ese barro. A lo mejor muy café, pastor, muy tostadito, pero muy lleno de amor que el Señor nos ha creado a cada uno de nosotros. Y aquí se nos habla precisamente de esa descripción de cómo el Señor toma tiempo en cuestión de que nosotros vengamos al arrepentimiento, que fue lo que estudiamos hace 2 días, ¿no? O hace 2 días decía que a pesar de que la gente estaba viendo que los animales iban, ellos no prestaban atención. A mí me emociona, pastor, el hablar de esto y quiero transmitir como que esa alegría a los televidentes para animarles a que estudien la palabra, porque es muy hermoso cuando uno descubre muchas cosas aquí. Y se nos habla aquí, pastor, también en relación a cómo el Señor procura siempre salvarnos. Sí. ¿Sí? Vemos en la creación, buscó a Adán. Ahorita nos busca cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas. No importa lo lejos que tú estés, el Señor siempre te está llamando, siempre te está diciendo, ven, te espero. Pero a veces el corazón es duro y no queremos volver al Señor, ¿no? Entonces vemos aquí los sucesos que ahora lo vemos como al revés, se puede decir, ¿verdad? Porque al principio pues el Señor fue creando esto y terminó con la creación del hombre. Ahora entró Noé al arca y ahora entonces retrocede. Ahora van saliendo los animales, macho y hembra y todo esto, ¿no? Es muy interesante de la manera que el Señor lo presenta en esta lección. Y nos habla de que el Señor tiene que, no quiero usar la palabra matar, pero limpiar, quizás. Pues tiene que enjuiciar, en realidad es un juicio que Dios da y es lo que va a pasar. No más que este juicio como que en su momento con Noé fue un llamado de juicio. O sea, si no hacen, si no cumplen, si no obedecen, si no se acercan a mí, los voy a destruir. Voy a terminar con ustedes. Con la tierra. Viene ese juicio de llamado, ese juicio de atención, ese juicio de amonestación, y no se cumple. Entonces, el juicio de Dios ha sido dado. Ahora viene el juicio ejecutivo, que ahora Dios tiene que cumplir con lo que Noé estaba diciendo, con lo que Noé predijo de lo que iba a suceder e iba a venir. Por eso es de que el título de esta lección, el suceso del diluvio. O sea, en realidad, ver lo que pasó ahí es terrible. Es terrible que, bueno, ahí es triste, pastor, es muy triste, pero se nos habla en la lección que es triste, pero es necesario. Era necesario, o sea, muchas de las cosas que quizás nosotros como seres humanos pasamos, es necesario para que entonces nosotros, ya sea que nos ayude a acercarnos más a Dios, que ese es el propósito del Señor a través de todas las diferentes pruebas que nosotros pasamos, es que tú puedas clamar a Dios y que tú sepas que en el Señor está la esperanza, ¿no? Aquí se nos habla en relación a cuando nosotros, o sea, hemos sido alejados ahora de un estilo de vida donde éramos felices, donde teníamos nosotros, o sea, en aquel tiempo, ¿verdad? La pareja tenía el acceso directo con el Señor. Ahora no.
Ahora nosotros tenemos el acceso al Señor, pero es ahora por medio del Hijo de Dios, que gracias a Él vino a morir y gracias a Él ahora nosotros podemos llegar al trono de la gracia. Y esa es una amén por eso, ¿verdad? Pero se nos habla que el Señor es necesario que destruya aquello para volver a hacer algo nuevo. Y lo mismo pasa con nosotros, pastor. Por ejemplo, nosotros vivimos una vida de pecaminosidad porque vivimos lejos de Dios, ¿verdad? Cuando se nos llega la oportunidad y nosotros entonces aceptamos el llamado, nosotros entonces, ¿qué pasa? Al ser nosotros bautizados, pues muere el viejo hombre. Ahí muere todo, se acaba. O al menos eso debería de ser, ¿verdad? Y cuando ya nosotros nos sacan del agua, resucitamos a una vida nueva, que es donde el Señor empieza a hacer una página nueva con nosotros. El viejo hombre ha sido destruido, las viejas inclinaciones, todo aquello que quizás en el momento te agradaba, ahora ya no, ahora cambias tus ideales. Y entonces, a mí me llamó la atención, pastor, porque me recuerdo que estaba estudiando esta semana el libro La verdad acerca de los ángeles, y dice que cuando el arca estaba la mayor tempestad, había como que dos rocas. Entonces descansaba en una, ¿verdad? Y después descansaba en la otra. Descansaba en una, después descansaba en otra. Y cómo los ángeles iban controlando eso. Lo mismo pasa en nuestras vidas. O sea, cuando nosotros entregamos la vida al Señor, tenemos un ángel que no importa qué situación pases, tú sabes que tienes alguien en quien tú te puedes refugiar, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho. Al principio yo mencionaba la cuestión de las montañas, ¿verdad? Porque dice que el agua subió hasta las montañas más altas. Y mencionaba aquí fuera de cámara, tengo una tarea que hacer, les quiero decir, pero... Porque en realidad hay 10 montañas altas, pero la que supera en altura, en metros, nivel bajo el mar, es la de Everest, ¿verdad? Que es la que se conoce más. Y ese dice ahí que tiene una altura de 8.848 metros bajo el nivel del mar, sobre el nivel del mar. Necesito una clase de eso. Y entonces tenemos la otra montaña, ¿verdad? Que es la K2, 8.611, y tenemos otra montaña y otra montaña. Hay 10 en las cuales nosotros, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que no importa el problema mayor que tú estés, siempre tienes al Señor para que Él pueda ayudar a salir adelante. Tú deja que el Señor guíe, tú deja en tierra, deja todas esas inclinaciones que tú no lo vas a poder hacer, tú necesitas la ayuda del Señor en todo sentido para que tú puedas superar tus debilidades, tú puedas superar todas esas malas inclinaciones que nosotros tenemos. Y cuando nosotros somos bautizados y resucitados en un sentido simbólico, debe de haber cambio en nuestras vidas. Y si no lo hay, entonces algo está mal, pastor. Algo está mal. No tuvimos aquella verdadera conversión. Pero me gustaría leer aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si tú tienes tu Biblia ahí, tómala y agarra, busca el libro en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Está en el Nuevo Testamento. Y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén, pastor. Amén, Me gusta amén. mucho este versículo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Me gusta mucho ese versículo, pastor, porque habla de una transformación total, ¿Ya? ¿verdad? Un suceso que debe de suceder en nuestras vidas individuales, no como pareja, sino individuales. Así es de que me gusta mucho eso. Gracias, Irma. En verdad que ver la historia de los antediluvianos, lo que allí sucedió, lo que pasó, yo me imagino la tensión, ¿no?, que hubo en su momento. Claro, la historia nos dice que cuando Dios le dijo a Noé, entra al arca, hubo todavía momentos, la puerta no se cerró inmediatamente. Hubo todavía
esa gracia de Dios de que la gente pudiera decidirse a entrar al arca. Todavía espacio, era un arca de 3 pisos. Pero después de que Dios mandó al ángel y le dijo, cierra y sella esa puerta, ya no se podía abrir. Puede decirse que el tiempo de gracia de los antediluvianos hasta allí había llegado. Ya de ahí ya no había esperanza. Los antediluvianos, en vez de estar pensando qué iba a pasar, vamos a esperar a ver si este hombre tenía razón, aunque ya estaba determinado. Muchos iban y se burlaban alrededor del arca gritándole a Noé todavía, que si no se lo habían comido los animales, bueno. Pero lo que me sorprende es la historia que comenta Elena G. de White, de cómo es que cuando empezaron a caer las primeras gotas, muchos padres amarraban a sus hijos a las bestias para que los animales iban a correr hacia la parte más alta. Ellos lo que querían era salvar a su hijo porque ahora se daban cuenta que realmente el viejito que estaba dentro de esa arca tenía razón. Ahora iban a suceder las cosas que les había dicho y les había predicado. Y ahora, temerosos de salvar la vida a sus hijos, buscaban el refugio, amarraban a sus hijos a las bestias. Y las bestias corrían hacia las montañas. Pero Dios había dicho, todo lo que respira va a morir. No había más, no había medios ya. Esos sucesos, hermanos, esperamos, claro, creemos que va a haber muchos que se van a perder, aunque el mensaje lo estén escuchando y que hoy se burlan de los predicadores, que hoy hacen mofa de algunos que hablan de las verdades y de lo que viene. Pues si ellos han de ser como los antediluvianos, que hasta que no vean en su fuerza todo lo que se ha predicho y lo que se ha predicado, esperamos que el Señor tenga misericordia. Así como Noé lloraba dentro del arca, queriendo que esa puerta se abriera, pero él sabía que no la podía abrir. Por eso, en algunas citas de Elena G. de White, aquí en el libro La Educación, página 116, ella dice, antes del diluvio, el desarrollo de la vida animal y vegetal era inconmensurablemente superior al que se ha conocido desde entonces. En ocasión del diluvio, la superficie de la tierra sufrió conmociones, ocurrieron cambios notables y en la nueva formación de la costra terrestre se conservaron muchas pruebas de la vida preexistente. Los grandes bosques sepultados en la tierra cuando ocurrió el diluvio, convertidos después en carbón, forman los extensos yacimientos carboníferos y suministran petróleo, sustancia necesaria para nuestra comodidad y conveniencia. Estas cosas, al ser descubiertas, son otros tantos testigos mudos de la veracidad de la palabra de Dios. Amén. O sea, hermanos, el petróleo pues no viene por algo que el hombre ha hecho en realidad. Es algo que sucedió en el diluvio y que quedaron ahí enterrados. Y ahora pues estamos aprovechando todo eso que quedó sumergido. Miren esta otra cita. Dice, el relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza del primer día empleado en la obra de la creación. Se dice, y fue la tarde y la mañana un día.
Lo mismo se dice en sustancia de cada uno de los 6 días de la semana de la creación. La inspiración declara que cada uno de esos periodos ha sido un día compuesto de mañana y tarde, como cualquier otro día transcurrido desde entonces. En cuanto a la obra de la creación, el testimonio divino es como sigue, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Eso fue en el Salmos 33, 9. Mis hermanos, en realidad, hoy todo lo que nosotros puede decir aprovechamos, pues todo fue porque Dios lo hizo, Dios lo creó. Dios, ya dijimos en una lección pasada, que no es que Dios formó los días o las cosas en miles y millones de años. Dios simplemente, como dice el salmista, Dios lo dijo y apareció y sucedió. Dios hablaba y sucedía. Así es de que, mis hermanos, esperamos que estos sucesos de los antediluvianos no vayan a venir a nuestra vida cuando ya todo esté manifestado y que nosotros aún no estemos preparados. Así es de que yo te invito para que tú puedas ver tu vida con el Señor y que podamos en realidad llevar a cabo una relación directa con Dios y una vida nueva, transformada y cambiada para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias y muchas bendiciones.